Hola, soy Gabriel Delgado, alumno del Máster de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación, se procede a explicar mediante ejemplos la incorporación de funciones para la resolución de la cinemática de un robot de n grados de libertad. En este ejemplo, hemos puesto un robot de 4 grados de libertad. Hemos puesto los parámetros de David Hartenberg. Aquí observamos al robot dibujado. Eh, También podemos observar la matriz jacobiana, en la cual se representan los vectores de velocidad angular y los vectores de velocidad lineal y angular. Como podemos observar, los vectores jw2 y jw3 son iguales a 0, por lo que tenemos aquí una singularidad en el sistema del robot, ya que las articulaciones son prismáticas. Además, podemos apreciar que jv4 es igual a 0, perdiendo así una articulación para el movimiento del n-effector. Aquí tenemos también las gráficas de los componentes lineales de la velocidad lineal. Como se indicó acá, podemos observar que jv4 no existe en la gráfica, que es de color amarillo, por lo que no se le podría tomar en cuenta para el análisis del robot. En la gráfica también podemos observar de la velocidad angular, en los componentes angulares, que las articulaciones, podemos observar que JW2 y JW3 no existen en este, por lo que sus vectores son iguales a 0. Ahora, para el índice de Yoshikawa, lo que se hace es para los valores de Q2 y Q3, que en este caso son prismáticos, van desde menos 4 hasta 4 y de menos 4 hasta 4. Podemos observar que el índice de Yoshikawa, para todos estos valores iguales a 0, el índice de Yoshikawa es igual a 1. Pero, en el caso de que podamos subir bajar este índice a 0, eh, podríamos hacerlo con Q3 igual a menos 1 y Q2 igual a menos 1 también. Vamos a calcular y el índice de Yoshikawa sale 0.22, más cercano a 0. Cuando el índice de Yoshikawa se acerca a 0, la manipulabilidad no es buena, no hay manipulabilidad. Pero cuando yo tengo el índice de Yoshikawa mayor a 1, mayor a 0, perdón, es muy buena la manipulabilidad. Ahora tenemos el caso para un robot de 6 grados de libertad. Como se aprecia en la tabla de la matriz jacobiana, JB4 y JB6 no poseen vectores de velocidad lineal, por lo tanto esto no imprime una velocidad al efector final. Al igual que en el ejemplo anterior, como podíamos observar, tenemos singularidades en el robot. Apreciamos también que JW1, JW3 y JW5 son linealmente dependientes, al igual que JW2, JW4, perdón, que JW4 y JW6, JW2, con lo que podemos observar de mejor manera en los componentes lineales. Como se indicó anteriormente acá, el vector J4 y J6 no existen en la gráfica, por lo que no se podría tomar en cuenta para el análisis del robot. Y los demás, como no son tampoco linealmente dependientes, se los puede observar de mejor manera las direcciones por las cuales la velocidad de las articulaciones lineales. Ahora, para los componentes angulares en la gráfica podemos observar que son que solo tres articulaciones poseen velocidad angular. Esto se debe a que las articulaciones 1, 3 y 5 son linealmente dependientes, como se explicó antes, al igual que las articulaciones 4 y 6. Por eso es lo que podemos observar solamente 3.
Ahora, para el índice de Yoshikawa, cuando los valores de las articulaciones son iguales a 0, podemos apreciar que el índice llega a 1.73. Si apreciamos la gráfica, el índice es un poco bajo a comparación de los picos que podrían oscilar entre los 5. Si colocamos Q2 cercano a 1 y a Q3 igual a 0, podemos obtener un valor mucho más alto de la manipulabilidad del robot, donde Q2 cercano a 1 y Q3 a 0. Podemos observar que subió la manipulabilidad del robot. Intentemos subir un poco más. Bajando. Ahora, también podemos apreciarlo moviéndolo de la mejor manera. En donde los puntos rojos son la mejor manipulabilidad y los valles negros o azules es donde tengo menos manipulabilidad del robot. Al igual, si yo muevo los otros valores de los ángulos, tenemos otras diferentes posiciones de manipulabilidad. En este caso podemos observar que el índice de Yoshikawa para Q2 y Q3 cercano a 0 va a ser 0. Entonces, tenemos Q2 y Q3 cercanos a 0 y el índice va a decaer. Cercano a 0, el índice es lo más bajo que se puede tener, que es aquí 1. Por lo tanto es 1.12, el índice más bajo de manipulabilidad. Por lo tanto podríamos decir que este robot es muy manipulable, ya que no llega a 0 en su índice de Yoshikawa. Ahora se sigue con el análisis de un robot de 7 grados de libertad. En la matriz jacobiana, este ejemplo es mucho más interesante. Como podemos apreciar, JB1, JB3 y JB5 y JB7 son iguales a 0, por lo tanto no imprimen ninguna velocidad lineal en el robot. Y JW2, JW4 y JW6 son linealmente dependientes. Por lo tanto tenemos varias singularidades en este sistema. Al igual que en las velocidades angulares, en los componentes de las velocidades angulares, tenemos a JW2, JW4 y JW6 linealmente dependientes entre sí, y JW3, JW5 y JW7 también. En la gráfica lo podemos apreciar de mejor manera. JB1, JB3, JB5 y JB7 son iguales a 0, por lo tanto no se aprecia en la gráfica. Pero JB2, JB4 y JB6, como son linealmente dependientes de diferentes magnitudes, solo se lo puede observar a JB2 y a JB4. Por lo tanto, tendrían la misma dirección. Observamos un solapamiento entre ellas. Y podemos apreciarles a los tres componentes. Ahora bien, en los componentes angulares solo podemos observar dos de ellos. ¿Por qué? Porque JW2, JW4 y JW6 son linealmente dependientes, por lo tanto solo se le observa a JW6. Y a JW7, JW5 y JW3 también lo son linealmente dependientes, por lo tanto solo se le vería a estos dos. Ahora bien, para el índice de Yoshikawa, el robot es mucho más interesante, ya que posee muy pocos puntos para obtener un índice de manipulabilidad. Podemos apreciar en esta primera gráfica que el índice de Yoshikawa está igual a 0, pero llega a 4 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, sus puntos máximos también llegarán a ser casi iguales a 0. Ahora, si yo muevo
el Q4 estamos en una posición totalmente... En la posición anterior estamos en una posición totalmente singular, como podemos observar en el mismo robot. Ahora si yo muevo Q4, el robot se mueve hacia un lado y podemos observar una mejor manera de... una mejor manipulabilidad del sistema, pudiendo llegar también hasta 5, casi 6. Lo podemos observar aquí. Si yo muevo varios ángulos del sistema, también la manipulabilidad cambia en este punto, lo que podemos apreciar de mejor manera, ¿sí? Aquí subió de 6 a 7 la manipulabilidad en este punto del robot. Ahora bien, si yo muevo Q1, podemos observar que la manipulabilidad no infringe en ningún momento. Q3 y Q2 son los ejes de esta gráfica del índice de Yoshikawa, por lo tanto, si yo muevo estos no me va a tener ningún efecto en este sistema. Pero si yo muevo Q4 y hasta Q4 hasta Q7, podemos observar que la gráfica va cambiando, teniendo de mejor manera. Por ejemplo, en este punto podemos observar de mejor manera que es mucho más manipulable el sistema. Lo podemos ver así también. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario será bienvenido.